Bienvenidos a Voces, el podcast de AVI en el que queremos poner voz a la ciencia. Y hoy vamos a hablar de una conversación inconformista. ¿Y por qué digo inconformista? Pues porque vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, cuyas siglas, bien conocéis, son la EII. La enfermedad inflamatoria intestinal, ya sabéis que comprende el Crohn, la colitis ulcerosa, y afecta a día de hoy aproximadamente a un 1% de la población, siendo una enfermedad muy heterogénea, con diversidad de síntomas, dolor, urgencia, diarrea, problemas, bueno, más allá también de los síntomas gastrointestinales. Y para hablar, pues tenemos aquí a tres personas que conocen muy bien la enfermedad, tanto por su parte profesional como por la vivencia. El doctor Fernando Gomollón, profesor de Medicina en la Universidad de Zaragoza, jefe de sección de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pilar Corsino, doctora en Enfermería en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Miguel Servet, también aquí de Zaragoza. Y Pablo Solana, paciente de colitis ulcerosa, representante de ACU Aragón y también enfermero. Eso es. Así que nada, bueno, gracias a los tres y bienvenidos. Hablábamos de una enfermedad pues, que es muy heterogénea y diversa y lo que recientemente se ha podido ver en un estudio internacional del que Fernando ha sido coordinador es que aproximadamente el 50% de los pacientes no alcanzaba un control óptimo de la enfermedad. Así que, Fernando, yo quería comenzar preguntándote, bueno, si te sorprendieron estos resultados. Pues solo relativamente, porque todo depende de lo que definas como nivel óptimo de control. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, en los últimos 10 años, 15 años, yo creo que nos hemos puesto muy exigentes en definir el control, en definir cuándo el paciente está bien. Exigimos que esté bien no solo clínicamente, sino bien en calidad de vida, etc. Y es a veces difícil conseguirlo. Entonces, quizás sorprende un poquito el umbral, que ves que 50% parece como si lo estuviéramos haciendo mal muchas veces, ¿no? Pero solo relativamente. ¿Alguna idea de cómo podríamos mejorarlo o cómo podríamos cambiar esta cifra? Alguna, no muchísimas, porque las vertientes de la enfermedad inflamatoria intestinal, los puntos de vista son muchos y las cosas que tenemos que mejorar son todavía muchísimas. O sea, tenemos que mejorar como yo repito siempre, primero en el conocimiento de la enfermedad, que conocemos solo una parte y tenemos que conocer muchísimo más. Por supuesto, cuanto más conocemos, más contactos con lo desconocido tenemos, es más difícil es abarcarlo todo. Hace falta mejorar el conocimiento, divulgarlo bien para que llegue a todas las personas, a todos los pacientes y potenciales pacientes, y además eso tiene que llevar a mejorar la capacidad de diagnóstico, la capacidad de tratamiento y sobre todo que llegue a las personas que lo necesitan, que a veces existe la posibilidad de utilizar un método diagnóstico y sin embargo el paciente no tiene acceso. Es decir, tenemos que mejorar muchos puntos, ¿no? Pilar, no sé, tú que también tienes mucho trato con el paciente, ¿crees que el paciente es consciente de ese control subóptimo de la enfermedad? Bueno, pues yo creo que hay de todo, ¿no? Como en todos los sitios y en todas las situaciones. Existen pacientes o personas con enfermedad inflamatoria intestinal que bueno, son muy conscientes de estos síntomas y enseguida les salta la alarma en cuanto comienzan a sentirlos o a verlos, ¿no? Y enseguida se ponen en contacto con nosotros y son muy conscientes. Y por otro lado está el otro grupo, que yo lo dividiría también en aquellos que sí que se dan cuenta de que están los síntomas, pero los niegan. Es como, yo no quiero estar aquí, ¿no? Otra vez. Y por lo tanto, si lo niego, no existe el problema, que este grupito, pues yo creo que le cuesta más contactar con nosotros. Y luego están los que yo creo que los síntomas los ponen como parte de su día a día. Pues aquellos que están con ese dolor y que viven con ese dolor o con esa urgencia y que, bueno, si no te llaman y si no les preguntas además en la consulta específicamente sobre eso, te pueden decir que están bien y realmente no lo están. Muy interesante. Luego hablaremos, ¿no?, de esa comunicación que es tan importante. Pablo, tú como representante de la asociación, que también tienes contacto con muchos pacientes, ¿percibes lo mismo que comentaba Pilar, ¿no? ¿Crees que son conscientes o no del control? ¿Crees que a veces llegan a normalizar los síntomas? Ahí sí que coincido bastante con Pilar e incluso te diría que se podría enfocar en que depende también de... Hay diferentes variables, que una puede ser pues, el exceso de información que puede tener el paciente desde muchas vertientes, que
posiblemente genera más ansiedad que soluciones, una falta de información o incluso una desinformación que tampoco va a aportar ninguna solución. Entonces yo creo que es muy importante el que tú como paciente tengas una información de calidad, fiable y que sea veraz. Y por otro lado, creo que también depende del momento de la enfermedad en el que te encuentres, ya que pues, en el momento del diagnóstico hay un shock emocional que tampoco te permite tomar unas decisiones muy adecuadas. Y por otro, diferenciar un poco entre la fase de remisión que puede tener el paciente, donde puede volver, digamos, esa angustia y esa ansiedad, que aunque ya tienes un camino recorrido en la enfermedad, es como volver un poco al inicio, como quien dice. Y luego hay una fase de remisión donde el paciente sí que creo que se siente mucho más autónomo, con más confianza en sí mismo y que le permite tomar unas buenas decisiones, y eso no implica que no tenga que seguir un buen acompañamiento. Y creo que con esto sí que quiero expresar que muchas veces pues, tener el control igual no es saberlo todo, sino tener las herramientas que te permiten actuar y hacer que tengas una buena calidad de vida. Bueno, probablemente vosotros lo conocéis bien, pero tal vez los oyentes no. En el manejo de cualquiera de las enfermedades hoy en día es habitual utilizar o recurrir a guías clínicas. No sé, Fernando, si nos puedes explicar un poquito con más detalle para qué sirven las guías y un poco cómo trabajáis con las guías en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, las guías de práctica clínica son unos documentos que se elaboran por grupos de expertos en cada tema que tratan de resumir la evidencia científica, el conocimiento que hay sobre una enfermedad, sobre el diagnóstico de una enfermedad o sobre el tratamiento de una enfermedad, para servir como una herramienta de trabajo en la cual puedes encontrar la información ya sistematizada, bien analizada, y te permite facilitarte las decisiones y que las decisiones sean más ajustadas a lo que es la evidencia científica en este momento. Y entonces hoy en día es necesario utilizar guías de práctica clínica en prácticamente todas las patologías, simplemente porque la cantidad de información es tan grande que si no la sistematizas es muy difícil aplicarla después en la práctica diaria. Esas guías pues existen locales, regionales, españolas, europeas, mundiales, y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal utilizamos, pues, por ejemplo, en España las guías de práctica clínica de la ECO, que es la Asociación Europea de Enfermedad Inflamatoria, para tratar de servirnos de guía. Y también, por ejemplo, antes hemos hablado de un estudio internacional que reflejaba que no éramos capaces de obtener el control óptimo de la enfermedad. La referencia para eso son las guías STRIDE, que son unas guías elaboradas por un grupo de expertos internacionales que nos permite tener unas definiciones de lo que se considera que es que el paciente esté bien con el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y van progresando, cada vez son más exigentes y por eso a veces es difícil alcanzar todos los objetivos. Las guías son unas herramientas que yo creo que son muy útiles, aunque a veces para el clínico es difícil utilizarlas todas porque hay muchas. Nos lo facilita un poquito la informática, porque hoy en día tenemos algunos sitios donde podemos acceder, unos sitios en la red donde podemos acceder y tenemos sistematizadas las guías y rápidamente podemos consultarlas en caso de duda en la consulta. Al final, a través de las guías, entiendo, y en función de cada caso del paciente, se van estableciendo pues, esos objetivos terapéuticos, ¿no? Pilar, ¿cómo transmitís estos objetivos al paciente? ¿Cómo los traducís para que lo entiendan y también vayáis trabajando de manera conjunta para conseguirlos? Bueno, pues yo creo que nosotras lo que hacemos un poco es facilitar los conceptos, ¿no? Y que han pasado o han escuchado aquello de remisión clínica, remisión endoscópica, pues quizá acercarlos más al objetivo real del paciente, al de su día a día. Pues si seguimos por esta línea que siempre vamos con el médico, ¿no? Pues te vas a encontrar mejor, vas a encontrarte con más vitalidad, o bueno, pues vas a poder hacer tu vida normal como realmente es lo que todos queremos. Por lo tanto, es eso, traducir un poco todo lo que ha transmitido el médico en el día a día del paciente, en su calidad de vida. Sí, es así. O sea, ¿cómo lo percibís vosotros, ¿no? ¿Crees que los conceptos se entienden? Al final necesitáis, ¿no?, esa traducción de la enfermera, o ¿cómo lo vivís vosotros, Pablo?
Yo creo que el paciente, sobre todo, al final su traducción más clara suele ser el tener calidad de vida y tener una vida que se asemeje a lo que consideramos normal. Y ahí sí que es verdad pues, que yo creo que la enfermedad inflamatoria intestinal, gracias a la cantidad de avances que ha habido en general, permite un tratamiento muy individualizado donde el paciente es consciente y toma la decisión, también un poco en conjunto con medicina y enfermería, de qué tratamiento puede llevar, porque volvemos al hilo del inicio, que son enfermedades que se diagnostican en una etapa de la vida pues donde se ven muy comprometidas tus metas y tus objetivos vitales. Y me parece fundamental, pues, por ejemplo, que se tenga en cuenta a la hora de decidir un tratamiento, pues, si esa persona pues, quiere quedarse embarazada, sus turnos de trabajo, si es una persona que viaja, una cantidad de cosas que hacen que pues, el tratamiento no sea una carga, que es lo que a veces la gente percibe, sino que sea una herramienta para que te permita vivir mucho mejor. Es un poco lo que siempre se denomina la toma de decisiones conjunta, ¿no? Y esto me permite introducir el siguiente tema que yo creo que es crítico, y es la comunicación entre todas las partes, ¿no? La comunicación médico-paciente, la comunicación enfermera-paciente y bueno, pues lo importante que es que haya una comunicación transparente, honesta, entre todas las partes. Aquí, Pilar, la enfermería tiene un rol muy importante. Vosotras, ¿cómo abordáis en la consulta? ¿Cómo abordáis la consulta para poder asegurar que recogéis toda la información necesaria para que luego el clínico tome las decisiones? Bueno, pues creo que algo que tenemos por ahora, que quizá el clínico tiene, bueno, quizá no tiene mucho menos, es el tiempo, ¿no? Para poder abordar todo esto de lo que estás hablando, el tiempo y la cercanía para que el paciente tenga la confianza de contarnos todo esto. Y luego a la hora de valorar también esta evolución del paciente, pues tenemos otras herramientas como los PREMS, los PROMS, que quizá no utilizamos tanto como nos gustaría, pues por la falta de tiempo o quizá porque no está bien formulado y en el futuro tengamos más herramientas para llegar a hacerlos de una manera más efectiva en la consulta, ¿no? Pero bueno, creo que utilizarlos cuando sea posible es fundamental para ver esta evolución. Pablo, ¿tú qué le pides a un profesional sanitario? Y bueno, olvidemos el detalle de que Pablo y Fernando se conocen muy bien como médico-paciente, pero ¿qué le pides tú a un profesional sanitario para que haya una buena comunicación? ¿Qué puede hacer el paciente también para reforzar esa comunicación? Pues ahí un poco al hilo de lo que ha comentado también Pilar, al final a ti cuando te diagnostican una enfermedad inflamatoria intestinal, pues puede ser Fernando, puede ser Pilar o puede ser otras personas, empiezan a formar parte de tu vida y es necesario que exista pues una amistad que esté basada en el diálogo y en la confianza para que tú te sientas cómodo como para poder contar con ellos en todo. Y yo creo que además de esa forma el paciente también tiene la capacidad de tomar unas decisiones que estén mucho más alineadas y por tanto llegar a ese punto de empoderamiento del paciente en el punto de que tú tengas un conocimiento de la enfermedad y te sientas escuchado y que va a ser un empoderamiento que no va a ser impuesto, sino que se va a ir construyendo poquito a poco. Y sobre todo centrado pues, en esa confianza y en ese diálogo que existe con los profesionales. A veces, Fernando, pues es difícil la comunicación también porque los pacientes no comparten todo lo que deberían en la consulta. ¿Qué aspectos crees que pueden condicionar que nos lo cuenten? Bueno, me imagino que en toda tu experiencia, que has tenido muchísimos pacientes, habrás tenido todo tipo de temas, pero ¿crees que a lo mejor hay aspectos que les cuesta hablar con vosotros, con los médicos? Por supuesto, y a nosotros con ellos. Es decir, el problema es un problema de comunicación global, no es exclusivo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ni de los médicos o los profesionales que ven enfermedad inflamatoria intestinal, es un problema social de comunicación. Todas las sociedades somos seres sociales, nos comunicamos unos con otros y eso de la comunicación a veces no lo llevamos muy bien. Y lo mismo que en la relación de pareja muchas veces el problema número uno es la falta de comunicación, pues entre un médico, un paciente, una enfermera y el médico o que estén en la consulta juntos
a lo mejor separados solo por una puerta, pero a lo mejor no se están comunicando correctamente, etcétera. Yo creo que ha utilizado, bueno, los dos, pero Pablo acaba de utilizar dos palabras que son claves, que son la confianza y el diálogo. Son dos palabras claves, ¿no? Entonces tiene que haber una actitud, por parte del médico, yo creo que hemos tenido durante siglos, la actitud ha sido muy paternalista y muy de yo soy el que sabe y te digo lo que tienes que hacer. Pero eso ya es del pasado. Entonces, en las consultas de enfermedad inflamatoria intestinal en España, desde hace ya más de 30 años, lo que tratamos de construir, yo creo que prácticamente todos los que tienen una consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, es una casa para el paciente. Que el paciente se encuentre en la consulta como en su casa. Cuando el paciente se siente como en su casa en la consulta, cuando no tiene miedo a ir a la consulta, cuando no tiene angustia por ir a la consulta, cuando no se asusta por entrar en el hospital o en el centro de salud, es cuando se va a comportar con más confianza y te va a contar lo que pasa. No obstante, el paciente, conforme más enfermo está, más angustiado está y menos controla sus emociones y su comunicación. Eso es normal y es cuestión de los profesionales el darse cuenta de que con esos pacientes hay que ser especialmente comunicativo. Y una cosa que no debe faltar nunca en los hospitales y en los centros de salud es una cosa que se llama amabilidad. Entonces, yo nunca he echado una bronca a un médico residente porque se equivocara en algo o porque no supiera una cosa, sino que lo que he hecho es animarles a mejorar. Pero sí que les he reñido, pero seriamente, sí he visto que no se han comportado de forma amable con un paciente o con un familiar de un paciente. Porque en la situación de vulnerabilidad que estás, necesitas ser acogido. Y ser acogido necesitas amabilidad, cariño, una cosa como hacen las mamás. O sea, así de fácil y de difícil. Sí, al final, yo creo que todos lo habéis mencionado, ¿no? Que es como la escucha activa y el generar un clima de confianza que también pasa por hablar con honestidad, con transparencia, ¿no? Y compartir. Yo no sé si al final esta patología, por las características que tiene, en alguna ocasión, y os lo pregunto a los tres, ¿creéis que a lo mejor se genera algún tabú? ¿Hay alguna cosa que les dé a los pacientes más vergüenza y que realmente es importante que lo cuenten? No sé si... Seguramente yo creo que los temas pues, más relacionados con las relaciones sociales, con la sexualidad, creo que siempre son temas en los que igual el paciente prefiere no contarlo, pues quizás por miedo a ser juzgado, no te sabría decir el motivo, pero que realmente son temas igual de importantes que cualquier otra cosa que puedas comentar en la consulta. Totalmente. Fernando, por intentar ajustarnos y dar algún mensaje sencillo para todos nuestros oyentes. Digo 3, pueden ser 4, pueden ser 2, pero bueno, ¿qué tres cosas crees que un clínico necesita del paciente para que esa comunicación sea efectiva? Yo creo que del paciente necesitamos pocas cosas. Que nos cuente lo que le pasa, que nos cuente lo que le preocupa y que sea lo más sincero posible. Pero para esas 3 cosas hay que poner las condiciones. Y yo creo que los que somos los responsables de poner las condiciones somos nosotros. O sea, que debemos poner las condiciones para que eso pase. Y que la mayor parte de las veces que no pasa no es responsabilidad del paciente, sino de los profesionales. O sea, yo creo que nos debemos examinar nosotros, porque gran parte de los fallos de comunicación están en nosotros. A veces tenemos la excusa del tiempo, la excusa que para mí es una excusa, porque no tenemos tiempo, no tenemos, pero hay que distribuirlo bien. Entonces, nunca debe sentirse, por ejemplo, un paciente no debe sentir nunca que le estás echando de la consulta por el tiempo. Pero no es que no se lo digas, es que no debe percibir en ningún momento que tú estás nervioso por el tiempo. Entonces, esto requiere un arte y aprender, que si tienes la suerte de que te lo enseñen cuando eres residente, pues tienes la suerte mayor que puedes tener para ser médico. Tener a alguien que te enseñe a tratar bien a los pacientes, que es esencial y muchas veces se ha perdido. Pablo, tú desde la perspectiva del paciente, ¿qué aspectos destacarías
que son importantes para vosotros por parte de los clínicos? ¿Qué necesitas que os expliquen? ¿O qué necesitas si necesitáis que profundicen en algún detalle? ¿Hay algo que aproveches para pedir tú, lo que sería más importante para vosotros desde la perspectiva de los profesionales sanitarios? Yo te diría que quizás lo más importante, visto obviamente en un largo plazo, es tener a un equipo, tanto médico como de enfermería, que camine siempre a tu lado y nunca delante de ti, dicho de alguna manera, que eso al final va a ser lo que permita, como hemos hablado anteriormente, pues que exista esa confianza, ese diálogo y que tú como paciente seas capaz de tener esa confianza y ese empoderamiento de poder contarles todo lo que te pasa. Y yo creo que teniendo eso no necesitas mucho más. Pilar, ¿y para ti qué tres cosas debe llevarse el paciente de la consulta? ¿Qué es para ti importante? Pues para mí es fundamental que se lleve la información bien estructurada a su casa. Es que, como ha dicho Pablo antes, es que es fundamental para el automanejo y el autocontrol. Y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro día a día. Y bueno, también esa confianza de que vamos a estar ahí cuando ellos estén mal, que creo que eso es algo que hemos conseguido hacer en las consultas, que estamos pues, a través del correo electrónico, el teléfono, de forma presencial, pues que si se encuentran mal, pues esa ansiedad que ya van a tener, como ha dicho Fernando, por lo menos que la rebajen un poco sabiendo que nosotros vamos a estar ahí para seguir llevándoles... bueno, no de la mano, por no ser paternalista como ha dicho Fernando, ¿no? Pero que vamos a estar ahí para ayudarles. Yo me quedo con algunos mensajes que habéis dicho, ¿no? La personalización, el trato humano, la escucha activa, y al final todo esto es un poco la base para generar una relación de confianza y juntos pues abordar este camino de la enfermedad inflamatoria intestinal. Con todo esto seguro que los oyentes pues pueden ser a lo mejor un poquito más inconformistas y os agradezco mucho este ratito, se ha pasado volando, así que os dejo a todos con la pregunta de si sois inconformistas en vuestro día a día y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.